Hola hermanitos, esperamos estén muy bien. Continuamos con los videos explicativos de la catequesis en familia del primer ciclo. Somos Nils y Cintia, su pareja guía. Continuamos en la unidad 4, la historia de la salvación, con el tema 11, Abraham, el padre de la fe. Los objetivos de la presente sesión son conocer la vida de Abraham y reconocerlo como el padre de la fe. Buscar que tu fe crezca como la fe de Abraham. Descubrir que obedecer a Dios es bueno para sí mismo. De la carta a los Hebreos. La fe es como aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no se palpa. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiría en herencia y partió sin saber a dónde iba. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida, que todavía no era suya. Allí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa. Pues esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad y de que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en el que se lo prometía. Por eso de este hombre únicamente, ya casi impotente, nacieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo, e innumerables como los granos de arena de las orillas del mar. Todos murieron como creyentes, no habían conseguido lo prometido, pero lo habían visto de lejos y contemplado con gusto, reconociendo que eran extraños y peregrinos en la tierra. Los que así hablan hacen ver claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la tierra de la que habían salido, tenían la oportunidad de volver a ella. Pero no, aspiraban a una patria mejor, es decir, a la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ellos ni de llamarse su Dios, pues Él les preparó la ciudad. Por la fe, Abraham fue a sacrificar a Isaac cuando Dios quiso ponerlo a prueba. Estaba ofreciendo al hijo único que debía heredar la promesa. Y Dios le había dicho, por Isaac tendrás descendientes que llevarán tu nombre. Abraham pensó seguramente, Dios es capaz de resucitar a los muertos. Por eso recobró a su hijo, lo que tiene un sentido para nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los temas explicativos son: la fe es una respuesta a Dios. Promesa de Dios a Abraham. Dios cumple su promesa. Modelos de fe en la Sagrada Escritura. Existen dos tipos de fe. Una fe natural, que es la confianza que depositamos en personas o hechos que pueden ser de garantía. Por ejemplo, cuando nuestra madre nos decía, la comida ya está lista, no poníamos en duda su palabra. O comprobábamos si efectivamente había ollas con comida preparadas en la cocina. Simplemente nos íbamos a lavar las manos y nos dirigíamos a la cocina a servirnos. En cambio, la fe sobrenatural es un don que proviene de Dios. Es una de las tres virtudes teologales cuyo fin es la unión con Dios. Se da con el bautismo, pero debemos cultivarla y desarrollarla mediante la práctica, la oración y los sacramentos. La fe eleva nuestro entendimiento y mueve nuestra voluntad de modo que podemos dar nuestro sí a las verdades reveladas por Dios y poner en práctica dichas verdades. La fe es una respuesta a Dios, es creer en Él y a Él. La fe implica un asunto de elección, de opción personal. Es una respuesta libre que se realiza con la gracia de Dios. La iniciativa es de Dios. Por eso es que en oración hay que pedirle al Señor, aumenta nuestra fe. El depósito de la fe está fielmente encargado a la Iglesia. Ella es custodio de las sagradas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para una correcta interpretación. Dios es la única fuente de la revelación.
La revelación se expresa mediante la Sagrada Escritura, que es la palabra inspirada y escrita por Dios, y en la Sagrada Tradición, que es la palabra de Dios enseñada y transmitida a través de la autoridad del magisterio de la Iglesia, el Papa y los obispos. Si leemos lo sucedido con Abraham en Génesis 15, veremos que en ella Dios le promete a Abraham, un hombre anciano, que en ti serán benditas todas las razas del mundo. Como recuerdo de esa promesa, Abraham levantó un altar a Dios en aquel mismo sitio. Abraham y su esposa no tenían hijos, por eso preguntó a Dios, ¿cómo va a ser esta tierra de mis descendientes si no tengo hijos que me hereden y ya somos viejos? Dios le contestó, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Yo te daré un hijo y sus descendientes serán tantos como las estrellas hay en el cielo. Abraham preguntó al Señor, mi Dios, ¿y cómo sabré que esta tierra será para mis descendientes? Entonces Dios hizo con él un pacto, es decir, un trato, una alianza, prometiéndole que esa tierra sería de su hijo y de sus descendientes. Pero muchas veces el hombre desconfía de Dios. Vemos en ese ejemplo en el capítulo 16 del Génesis, donde Sarai, la esposa de Abraham, sugirió otro camino. También esta desconfianza se alimenta cuando depositamos nuestra confianza en otros seres que no son Dios. Esto es el pecado de idolatría. Poner a alguien o a algo, por ejemplo el dinero, poder, la fama, el placer, en el lugar de Dios. Dios cumplió su promesa. Sara, la esposa de Abraham, que era anciana, llegó a ser madre. Abraham, que también era mayor, fue padre y tuvo un heredero. El hijo de ambos se llamó Isaac. Abraham fue siempre fiel a Dios y le obedeció en todo confiando siempre en él. Por eso le llamamos el padre de la fe, porque fue el primero que empezó a creer en Dios sin haberlo visto. Abraham nos enseña a tener fe en Dios. Él siempre creyó en el Señor, nunca lo abandonó. Para ello es importante que obedezcamos siempre lo que Dios manda. Abraham llegó al extremo de fe en Dios, de dar en sacrificio a su único hijo cuando Dios se lo pidió. Y sin permitir que pudiera hacerle daño al niño, Dios interrumpió el sacrificio y luego admiró mucho el temor que Abraham tenía por Dios. Te pregunto a ti, hermano, si Dios te pidiera que ofrezcas a tu hijo para una misión, ¿aceptarías? Muchos padres resisten el llamado al sacerdocio o vida religioso por parte de sus hijos. Consideren siempre con ojos de fe su decisión y verán el actuar de Dios en sus vidas. Modelos de fe en la Sagrada Escritura. Son muchos los modelos de fe que podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Destacan dos particularmente. Abraham, que sometido a prueba, tuvo fe en Dios y siempre obedeció a su llamada. Por esto se convirtió en padre de todos los creyentes. Y la Santísima Virgen María, quien ha realizado de modo más perfecto, incluso que Abraham, durante toda su vida, la obediencia en la fe. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dice la Sagrada Escritura en Juan 3:16, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto nos debe llevar a creer en el Hijo único de Dios, Jesucristo, y para ello nos pueden inspirar modelos que podemos encontrar en el Evangelio. La hemorroísa que creyó que tocando el borde del manto de Jesús se curaría. El centurión romano que le bastaba con que Jesús dijera que se sane el siervo y se sanaría. De él obtenemos la respuesta en misa, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que se sane. El ciego de nacimiento de la entrada de la ciudad, que fue acosado por los judíos por su curación milagrosa, con quien Jesús tuvo un diálogo muy impactante que pueden encontrarlo en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 35 al 39. Finalizamos esta sesión con la oración de la familia.
Que en nuestros hogares florezcan las virtudes que animaron la vida de la familia de Nazaret, la piedad, la obediencia, la caridad, la honestidad de la vida. Que nosotros, contemplando este modelo, seamos colaboradores generosos del plan salvador de Dios, como lo fuiste tú, San José y Santa María. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.